Hola, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast. Como de costumbre, está conmigo mi nieta preferida, como ella se autodefine, Candelaria Samper, y tenemos una invitada muy especial, que es la senadora Esmeralda Hernández, que se ha caracterizado por la defensa de las causas animalistas. Ella viene del Pacto Histórico, es una persona joven que ha tenido un desempeño muy importante en una ley reciente en la cual se prohíben las corridas de toros. Vamos a hablar sobre esos temas y el tema de los animales que da desde las referencias domésticas y hasta los problemas de la biodiversidad en el planeta. Así es que es un tema muy extenso, no sé cómo lo va a organizar Cande, pero tienes la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este nuevo episodio del podcast. Como les decía mi abuelo, hoy tenemos una invitada increíble. Ella se llama Esmeralda Hernández y es una senadora, fue elegida como una de las mejores congresistas del país y como les decíamos está liderando todo este movimiento animalista que es muy importante pues en estos momentos y es un tema que da para un montón de episodios, el amor por los animales, nuestra relación con ellos, la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos en el mundo, si tenemos que estar en el centro, si tenemos que estar a la par de ellos, de los animales. Entonces, pues hay muchas preguntas que te quiero hacer, que les quiero hacer a los dos. Y pues nada, seguir hablando de nuestro amor por la naturaleza y los animales. Entonces, cuéntanos un poquito de tu trayectoria y en qué andas. Bueno, pues primero agradecerles de verdad este espacio, presidente. Gracias siempre por tenernos allí pendientes cuando se conversa de estos temas. Y a Candelaria, gracias por esta introducción. Pues bueno, estamos ahorita en una tarea de Congreso en la que ya llevamos casi 3 años. Una de los objetivos principales de nuestra curul, de nuestro equipo de trabajo, ha sido justamente fortalecer la legislación alrededor del tema animal. Hacer una tarea también pedagógica de sensibilización que permita entender que nosotros, los seres humanos, que también somos animales, no estamos solos en el planeta, sino que somos solamente una especie de esos millones de especies que hay, que compartimos una casa común, que tenemos una responsabilidad, porque gracias a la acción del ser humano hemos acabado con esta casa, hemos llevado a la extinción a muchísimas especies, tenemos hoy en riesgo a muchas otras. Entonces creo que es una responsabilidad, una reflexión, un cambio de paradigma. Esto que tú has planteado me parece fundamental. No podemos seguir teniendo una mirada simplemente en la que el ser humano sea el centro, sino en la que reconocemos el aporte, el diálogo, la interacción y la interdependencia que tenemos con otras especies, y pues a eso nos hemos dedicado durante este tiempo. ¿De dónde surgió este amor por la causa animalista? Yo creo que ese es un tema que desde niña, presidente, yo recuerdo yo vengo de una familia muy humilde, vivíamos al sur de Bogotá, en Bosa, en un barrio ilegal, digamos, en una casita allí levantada. Y mi papá siempre muy, digamos que queriendo a los animales, pero con una relación muy dañina para ellos. Entonces teníamos pajaritos, teníamos canarios enjaulados y yo siempre desde niña decía, ¿por qué los animales que tienen alas y vuelan los tenemos aquí guardados? A los perritos los dejábamos afuera, si lloviera, si hiciera sol, el perrito estaba afuera, pues en el patio, les dábamos las sobras, no había una conciencia, digamos, de que hacían parte también de nuestra familia. Entonces, siempre muy crítica de esa relación y siempre que he tenido la posibilidad de trabajar en el sector público desde mis 18 años, he intentado ayudar desde el escenario en el que esté a disminuir esa brecha tan enorme y esa violencia que tenemos en la relación con los animales. Ahora es importante señalar también, Cande, que el tema de las mascotas es un tema fundamental en Colombia, porque este es uno de los países de América Latina que tiene más mascotas por habitante. O sea, alrededor del 68% de las familias tienen una mascota, que puede ser gato, puede ser perro, tienen inclusive hasta nietos. Perrijos, gatijos. Pero sobre todo es muy importante porque ha habido desarrollos del concepto de los animales
En mi época, pues, éramos animalistas empíricos, digamos. En mi casa teníamos patos, teníamos pollitos, teníamos gatos, teníamos perros, pero poco a poco el tema de los animales ha ido creciendo, y así como hay muchas mascotas en el país y la gente a veces prefiere darle de comer a la mascota que a los propios hijos, pues también hay muchas especies en vías de extinción. Como todos los contrastes de Colombia, aquí tenemos el mayor número de mariposas, ¿no? De especies de mariposas en el mundo, por ejemplo. Pero también es el sitio donde hay más mascotas desamparadas, alrededor de 3 millones de mascotas que están dando vueltas por las calles. Entonces es un tema, se llama Cuba, que no ha querido posar, pero le encantan las galletas. Es el personaje principal. Es el personaje principal que ahorita se está reservando para darnos sorpresas. Y hay una cosa reciente, Esmeralda, que tal vez valdría la pena comentar, y es que la ley, no me acuerdo qué número, y la Corte declararon hace poco tiempo relativamente que los animales eran seres sintientes. Así es. O sea, la gente tenía la impresión de que los animales eran como piedras o como troncos que no sentían. Pero ya hay toda una corriente en América Latina que dice, no, los animales son seres sintientes y hay que protegerlos y hay que no tenerlos, digamos, amarrados. Yo creo que esos son temas que se han ido abriendo paso, aunque todavía tenemos los recuerdos de nuestra infancia, de las mascotas, de los perritos que nos acompañaron tanto. Sí, a mí esta ley, aunque a nosotros nos suene como obvia o redundante, me parece un avance súper importante, que pues es reconocer a los animales en la legislación y poder protegerlos, como tener herramientas para protegerlos. Y justamente me estaba preguntando, ustedes empezaron en la política en momentos muy distintos, tú en los 90s y tú no sé hace cuánto más o menos estás participando. Digamos, en cargos de elección popular, este es el primero, hace 3 Ajá. años. Antes de eso fue alcaldesa de Teusaquillo, pero en política he estado desde niña, desde siempre. Claro, pero igual momentos muy distintos del movimiento animalista. Claro. Entonces les quería preguntar cómo ha cambiado esta forma de ver el movimiento. Pues mira, yo creo que se ha ido sofisticando Ujú. en el buen sentido de la palabra. Hoy, por ejemplo, ya se habla de biodiversidad animal, por ejemplo. Colombia tiene una muy rica biodiversidad, y ni se diga del Amazonas, de especies vivas. Todas ellas forman parte de este debate. Por ahí leía que Colombia tiene la 4ª parte de recursos genéticos del planeta, y esos recursos pues tienen que ver con la presencia animal, vegetal. Tome, Cuba, no me va a quedar más. Ahorita va a dar declaraciones. Y esto es lo que ha llevado, por ejemplo, a Esmeralda a liderar un proyecto que acaba de ser aprobado después de muchos años de controversia, prohibiendo los toros, que me parece que es un tema que valdría la pena que... Mire, ya quiere actuar. Ay, que salude, ponle el micrófono y que diga algo. Cuéntanos cómo, por qué es tan Mejor. importante esta ley que prohíbe las corridas de toros y cómo ha sido el camino para lograr pasarla, porque sé que pues llevan muchos años en eso y ha sido difícil. Sí, bueno, primero creo que esa pregunta inicial que hiciste del movimiento, yo quiero resaltar justamente que esta ley y todo lo que se ha logrado en términos de legislación, en términos de sentencias, en términos, digamos, de protección en política pública es por el movimiento. Es decir, ha sido el movimiento social en defensa de los derechos de los animales el que ha logrado todo lo que hemos logrado. Hace 30 o 40 años se veían como unos locos, pocos, además, la gente decía, estos están locos con tantos problemas del país, en unas olas de violencia dificilísimas, pobreza, desigualdad, y estos peleando por unos toros o peleando por animales, o por perros y gatos, digamos, que además es así como han querido ridiculizar la causa siempre. Pero si no fuera por esos locos que empezaron hace esas décadas, que ha venido creciendo, que logró en su mejor momento movilizaciones masivas de 30.000, 40.000 personas en Colombia y que han hecho que la gente tenga que repensarse la relación con los animales, no estaríamos donde estamos hoy en términos de esos avances. Entonces, primero, mi reconocimiento. La ley se logró, yo creo que eso fue una conjugación de varios milagros.
presidente, se había hundido ese proyecto de ley 14 veces antes. Este fue el intento número 15 en el Congreso. Y ese intento, digamos, obedece a varias cosas. Obedece primero pues a una voluntad política del gobierno, es decir, el presidente Gustavo Petro, saben ustedes que fue el que logró acabar con las corridas de toros en Bogotá y es declarado abiertamente antitaurino. Difícil que uno consiga un político que se vaya en contra del poder taurino de manera abierta como lo ha hecho él. Segundo, pues que hubo una reconfiguración de la bancada en el Congreso. Que realmente reconoce ahora las causas animales, las causas ambientales. Tercero, el movimiento, el papel que jugaron las plataformas, las organizaciones, los movimientos internacionales, el movimiento antitaurino que se ha consolidado en todo el mundo, a pesar de que ya son pocos países los que hoy tienen tauromaquia. Todavía faltan 7 países, unos con una identidad taurina muy arraigada, como España, como México, aunque en México hemos visto hace pocos meses unos avances increíbles. Pero digamos que fue una cosa muy compleja, un Congreso que se deja comprar. Yo siempre lo he dicho, el Congreso es la entidad, la institución más corrupta, más dañada y que su palabra de transacción es el soborno, digamos, es una cosa terrible. Entonces digamos que el poder taurino metido allí, con unas llamadas nos cambiaban votos, una cosa súper difícil, con todas las dificultades, con un lobby muy fuerte, pero finalmente con el apoyo ciudadano. Ese es un primer paso, Cande, pero la idea es que erradiquemos cualquier forma de violencia que afecte a los animales. Por ejemplo, el tema de las riñas de gallos, el tema de las corralejas que maltratan a los animales, pero podemos ir más allá. Por ejemplo, yo tengo la obsesión de la protección de los pollos, es decir, no hay unos animales más torturados en su vida y inclusive en su desaparición, en su muerte, que los pollos. No es que debemos pues de comer pollos o que debemos de comer huevos, pero sí hay que establecer unos estándares de vida mínimos frente a unas gallinas que las tienen con unos bombillos para que no establezcan la diferencia entre el día y la noche. Y tampoco vale la pena, Esmeralda, perder la parte amable de las mascotas, que es todo cómo son parte del cariño. Por ejemplo, yo como nietos, ustedes se criaron con mascotas. Algunas mascotas eran inclusive más lúcidos que algunos de los nietos. Él se sabe mejor los nombres de las mascotas que mi nombre. Tal veces me dice como, piropo, me dice todos los nombres de los perros. Pero es que hasta los nombres de los perros tienen su significado. Yo que tengo intenciones políticas, los primeros perros que yo conocí en mi casa, mi mamá le puso nombres de dictadores latinoamericanos. Me crié con Balser, con Pinochet, es decir, y luego los perros que tengo hoy día, por ejemplo, uno es Putin, que es Padura, que es absolutamente divino. Antes de la invasión de Ucrania. Cuando hizo ya la invasión de Ucrania, entonces yo ya conseguí una perrita adoptada en Fusagasugá y le puse Ucrania. Pero como tenían que tener a alguien que los vigilara, está interesante. Le pusimos al gato Trump. Geopolítica. Trump. Entonces, Los animales y la geopolítica. Trump fue idea mía, ¿te acuerdas? Sí, Trump es el gato. Que porque es muy parecido a anaranjado. Trump, pero no es tan malo como Trump. Pero porque es anaranjado, hace además Sí. la claridad. Todos los que tienen gatos saben lo que significa tener un naranjoso. Sí. Todos nos criamos con mascotas y eso sí le crea una sensibilidad especial a los niños. Cuéntanos de tus mascotas cuando estabas creciendo. No, pues yo tuve una que quise mucho que se llamaba La Cuca, que fue la primera que tuve. Inclusive le hice un poema, decía, porque ella se atragantó con un cartílago. Entonces yo hice un poema que apareció en la revista del colegio donde decía: perdió el aire, alzó sus ojos, me miró y se fue. Y pensaron que era una tía que se acaba de morir. Era la perra que se acaba de morir, La Cuca. No, y así he tenido mascotas durante gatos y perros. Me imagino que tú también. Yo tengo gatos y perros. El año pasado se me murió mi compañera de media vida, literal, 18 años con nosotros. Una perra. Yo también tenía un perro con el que crecí. Me lo regaló mi abuelo justamente en una Navidad. Era así chiquitico, un labrador chocolate. Y después vivió como 15 años y también el año pasado se murió. Muy triste. Es que son como
miembros de la familia también. Son parte de la vida y de los recuerdos, por eso yo creo que hay una conexión entre defenderlos institucionalmente y quererlos familiarmente, ¿no? Hay una reflexión que a mí me pareció muy interesante a propósito de la Corte. La Corte ahorita está en una discusión y es la posibilidad de que se reconozcan las familias interespecie y todas las implicaciones que eso puede tener. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, que un perro, que un gato, hay que definir que otros animales, porque mucha gente dice, no, pero yo también, mi animal compañero no es un gato, sino es un caballo. Pero en esas reflexiones, ¿qué quedaba? Que los animales modifican los comportamientos y las conductas familiares, aportan, moldean las relaciones familiares, hacen historia con las familias, educan, ayudan a entender duelos, ayudan a entender la relación con los otros, educan en la solidaridad y eso reconfigura algo que siempre se había pensado y es que los animales son dependientes de los seres humanos. Entonces, más o menos que dependen de nosotros, pero que no aportan, al contrario. Es decir, nosotros somos interdependientes, ellos también aportan. Claro, inclusive los han integrado ya dentro del concepto de familia, ¿no? Claro, claro. Son parte de la familia. En eso está la Corte. Estamos esperando que la Corte se pronuncie si la reconoce, porque eso también, presidente, definiría también muchos deberes y responsabilidades. Por ejemplo, en una separación, cómo se define la tenencia del animal, si tienen que haber gastos compartidos, si hay un embargo. Por ejemplo, hoy en el Código Civil todavía los animales son vistos como bienes muebles. Entonces son sujetos, ya no, hace poco, hace tal vez 3 meses o algo así, sale la decisión de que no son embargables. O sea, como son seres sintientes, son inembargables. Pero nos falta avanzar hacia un paso que es el reconocimiento de ellos como sujeto de derechos. Y a nivel mucho más macro que el que nos movemos, Esperanza y yo, está el tema de la protección de las especies, que eso ya es un tema que tiene que ver con la biodiversidad. A mí, por ejemplo, me molesta mucho con el cuento de los elefantes, ¿no? ¿Por qué, presidente? No, yo no sé. Es decir, pero siempre me han sacado como 8,000 cuentos con el tema de los elefantes. Pero ahora yo me convertí en defensor de los elefantes, porque lo que está pasando con los elefantes, por ejemplo, en el África es criminal. Hay unos países donde se prohíbe cazar elefantes. Entonces lo que hacen es que llevan las manadas de elefantes de un país a otro para que puedan ser cazados. Y lo otro es, por ejemplo, los circos. Estamos contra la presencia de animales en los circos, que son los verdaderos esclavos. Hace poco hicimos una vuelta en México para rescatar una elefanta de un circo y llevarla a donde tenía a su esposo, que era en Brasil. Imagínense lo que es llevar un elefante de México. Eso es una odisea. Pero sí, es decir, hay que sacarlos de los circos. Hay un debate muy importante sobre el tema de los zoológicos, si se justifican o no los zoológicos. Aquí hay experiencias muy valiosas de santuarios, entonces hay que acabar con los circos, los zoológicos y armar santuarios de animales. Yo ahí quiero mencionar la importancia de la Fundación Franz Weber, que pues los ha ayudado a ambos y especialmente la causa animalista. Ellos se han encargado de que en Argentina en este momento ya no queda ningún elefante en cautiverio y pues nos recuerdan también la importancia de adelantar estos procesos. Por ejemplo, en Colombia, si no estoy mal, hay 7 elefantes que todavía están en cautiverio. Entonces me parece muy linda, a pesar de la controversia de los elefantes, me parece muy linda. No, y los elefantes no son como los pintan, no son como los pintan. No, eso es una locura. En Colombia, el tema de circos, presidente, fue un logro también del movimiento muy importante desde hace ya, eso era 12 años. Se prohibió el uso de animales silvestres, pues, en circos. Y el tema de zoológicos, que es donde están hoy en cautiverio, también es un tema que tenemos que revisar. Claro. Es decir, hoy se utilizan con fines de lucro, es decir, es un negocio. Un zoológico es un negocio, cuando debería tener es una mirada o reconvertirse hacia lo que se ha planteado acá, que tiene que ver con un santuario. Es decir, que permita que la gente sepa por qué el animal está allí en cautiverio. Por ejemplo, también le hago un homenaje a un grupo de profesores de la Universidad Nacional que establecieron un santuario cerca al Salto Tequendama, en el cual hay animales, sobre todo esos animales que incautan o que los van a exportar para... Ahorita está disparado el tráfico.
El tráfico es, la gente colecciona animales como coleccionar objetos. Es el tercer negocio ilegal más rentable de todo el mundo. Después del tráfico, del narcotráfico, pues, y el tráfico de armas. Me parece muy interesante también cómo esta historia de nuestra relación con los animales cuenta nuestra historia como país. Entonces, por ejemplo, el tráfico de animales ilegal tiene mucho que ver con el conflicto armado, con el narcotráfico, todo este tema súper controversial de los hipopótamos de Pablo Escobar. ¿Qué opinas de eso? Pues por supuesto que la historia de la humanidad, no solo de Colombia, sino de la humanidad, tiene que ver con una relación estrecha, pero sobre todo de explotación de los animales. Y lo que pasó con el conflicto en Colombia, pues hoy está dejando, hoy todavía tenemos efectos de lo que pasó con Pablo Escobar, a pesar de que pues, ya murió hace tanto tiempo. Lo de los hipopótamos es una discusión muy controversial. Es una discusión entre animalistas radicales y biólogos, digamos, también radicales. ¿Cuál es mi postura? Yo creo que un animal, es decir, el hipopótamo no llegó aquí porque quiso y no se está reproduciendo sino porque fue mano del hombre que lo trajo acá, del ser humano que lo trajo acá y que está generando unas causas, por supuesto, perversas y unos impactos ambientales y también a otros animales perversos, pero los animales no tienen la culpa. Así como hay plata para tantas cosas, yo creo que debe establecerse un plan que hoy lo tiene el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Ambiente, escalonado. La primera tarea tiene que ser esterilizar, o sea, identificarlos y esterilizarlos a los machos o a las hembras, aunque por esa especie es difícil establecer de manera fácil, digamos, si es macho o hembra, pero intentar establecerla y esterilizar. Hay una segunda opción que es la translocación, que es un poco lo que hace la Franz Weber y demás y otras fundaciones internacionales, que es abrir puertas de diálogo con otros países que sí tienen esa especie y que sí hace parte de su ecosistema para llevarlos allí. Por supuesto es costoso y demás, pero yo creo que aquí se trata, digamos, de una discusión de fondo, no es de acabar con 80 animales, sino es una discusión realmente de fondo. Y la tercera opción, pues, es la eutanasia. Humanitaria, como la llaman ellos, que para mí tiene que ser la tercera y la última opción, porque es que si nosotros hablamos de especies invasoras, entonces hablemos del ser humano. Entonces uno no puede hablar de que porque además la especie invasora llegó allí, que no llegó sola, llegó porque el ser humano la puso allí. Entonces tenemos que acabar con esa especie porque yo creo que también los animales deben ser vistos como individuos. Si uno lo mira de esa manera y de manera ética, pues tiene que intentar resolver el problema que el ser humano creó, que este gobierno, que este Estado, digamos, permitió en algún momento y que, pues digamos, es el resultado de conflictos, de luchas y demás. Entonces es una discusión polémica, pero yo creo que esa tiene que ser la ruta. Claro, y te preguntaba antes de la grabación por nuestras decisiones de alimentación. Me decías que crees que el camino más coherente y honesto es pues tener una dieta vegana. Entonces, también tengo mucha intriga como por este camino, cómo llegaste ahí, cuáles han sido los retos, si verdaderamente es como Veo el único constancia de que camino. ella fue vegana hasta hace muy poco, Vegetariana. o vegetariana, se comía todos los jardines que veía. ¿Ah? Muy bien. Pero ¿por qué te arrepentiste? Pues yo empecé a ser vegetariana muy chiquita, como a los como 13, 14, que creo que eso ya de por sí fue una decisión difícil, pues porque estaba como en etapa de crecimiento. También pues uno en ese momento no tiene como la independencia y la disciplina de como, bueno, voy a tener menús, voy a cocinarme a mí misma, todo eso. Entonces siempre era muy difícil como mantener esta dieta y siento que por más de que entiendo cómo es la importancia de esas decisiones y la coherencia del veganismo, empezó a sentirse mucho como un peso. Entonces cada comida era como súper angustiada de qué voy a comer y también me empecé a repensar mucho esta idea de que nuestras acciones son muy importantes en el mundo y que el cambio empieza por uno mismo. Aunque a veces estoy de acuerdo con esa idea, también siento que tiene mucho que ver como con el neoliberalismo, que pone la responsabilidad en el individuo y no como en las grandes estructuras. Entonces pensé como yo estoy aquí sufriendo comiendo unas lentejas que honestamente no me gustan, mientras que las marcas y las multinacionales gigantes están contaminando mucho más que yo y pues no están asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Y me di cuenta que esta dieta estaba empezando como a afectarme a mí, como mi salud, mi relación con las otras personas, porque entonces llegaba un almuerzo y sentía que había como un quiebre en, pues como en el compartir, en yo como algo distinto, también algo como de superioridad moral. Yo dije como al final, por más de que tenga muy buenas intenciones con el medio ambiente y con el animalismo, con los animales,
pues creo que lo único que sobre lo que verdaderamente tengo control es como en mi vida y como mi mundo. Y si esto no me está haciendo bien, pues como lo voy a dejar. Pero igual pues 100% conozco la causa, me vi todos los documentales. También influyó que consiguió un novio carnívoro, ¿no? Esas, Un novio que esas, me lleva a muchos restaurantes de carne. Dios mío, parece Intentables. enemigo de los nietos, ¿no? Bueno, pues yo creo que, digamos, el veganismo para mí tiene que ver, o sea, si uno trabaja por la causa de los animales, tiene que ser coherente. Y el veganismo, más que una forma de alimentarse, creo que es como una concepción, digamos, de la manera en la que uno ve la vida y de la manera en la que uno se relaciona con los otros. No solamente es la comida, es no vestirse con ellos, es no estar en escenarios donde los esclavizan, donde los explotan, es no utilizarlos para entretenimiento, es tener la conciencia. Digamos, eso es el veganismo. A mí me parece que es además es una postura política que va contra el sistema. Y justamente lo que tú planteas, o sea, va contra un sistema neoliberal, va contra un sistema capitalista de consumo, que además nos ha metido en la cabeza que es normal comer animales, que es normal usar a los animales para todo tipo, digamos, de beneficio del ser humano, y que además nos han dicho que se necesita, que es una mentira. Es decir, que el ser humano, si no consume proteína animal, se va a enfermar o se va a morir porque lo necesita. No es cierto, porque existen ya hoy en el mercado, digamos, muchos otros mecanismos de suplir la proteína animal con proteínas de origen vegetal. Es decir, uno no se está comiendo el resultado del sufrimiento, del miedo, de la angustia que significa cuando un animal participa en esa industria de explotación. No, Entonces creo que restaurantes veganos súper ricos. miren, en todo el mundo, uno sale a cualquier parte y uno consigue posibilidades, pero aún así uno no la consuma, porque definitivamente, por ejemplo, en una región de Colombia es difícil. O sea, si uno va a un pueblo, la gente que te da una empanadita con carne, o la gallina, o el sancocho de pescado, o es decir, Sobre todo si estás haciendo política. es un tema, es un tema cultural. Entonces, digamos que es bien complejo, pero hace parte primero de una convicción personal. Segundo, yo creo que es un tema contrapoder, un tema contrasistema, que uno tiene, digamos, decir, el aporte nuestro es demostrar que no es como lo ha planteado el capitalismo, porque el veganismo está sufriendo, hay unas cosas tan absurdas, digamos que hay avances tecnológicos, por ejemplo, que están sacando proteína animal o carne, digamos, que sabe a la misma carne y demás, pero de laboratorio, sin que haya un animal sacrificado atrás. Y entonces empiezan a promocionarlo y dicen que hay demasiada propaganda alrededor del tema y que van a prohibir que se llame carne, porque no es carne. Entonces, por supuesto que hay un poder económico detrás muy fuerte. La experimentación con animales es un mecanismo completamente antiético y que no resuelve el problema de que efectivamente un medicamento que le sirve a un ratón le sirve a un ser humano, y está desvirtuado también incluso científicamente. Y aún así lo siguen haciendo porque es un tema tan enquistado en la cultura política, en la cultura regional, en la cultura de cada ser humano, que es muy difícil. La historia del consumo de la carne es una cosa, digamos, que ya se convierte prácticamente en un vicio que es muy difícil de dejar atrás. Entonces, yo creo que se puede, yo creo que hay que intentarlo, yo creo que hay que demostrarle a este planeta que se necesita, pero además yo creo que es un imperativo, presidente. Si nosotros seguimos comiendo carne de vaca, si seguimos intensificando la industria ganadera, no va a haber planeta viable en unas décadas. Bueno, eso, No hay. pero fíjense La verdad es ustedes, terrible. ustedes dos que están tan encarretadas con el tema del veganismo, fíjense que hace 30 o 40 años, cuando yo comencé mi carrera política, esos temas no se mencionaban. Yo me acuerdo que yo formaba parte de la Sociedad Protectora de Animales, pero era un poco para ayudarle a los animales desvalidos de las calles, pero no existía una conciencia sobre la importancia de establecer condiciones de protección sobre los animales, las especies. Es decir, en Colombia se están destruyendo 400 especies por año. Es decir, estamos acabando con la vida animal. La ganadería arrasa. La ganadería, por ejemplo, es la responsable, creo que del 30 o el 40% de la emisión de gases. Del metano que expulsan las vacas. Eso es peor. exacto. Sí. Entonces, realmente hay una serie de yo entiendo a la gente joven que esos temas los preocupen, porque es la supervivencia misma del planeta. Y repito, sin perder el concepto, digamos, entrañable que representa tener una mascota, su importancia para la familia. Toda nuestra historia está llena de mascotas, de recuerdos de personas animales que nos acompañaron.
Entonces yo creo que este es un tema realmente muy importante, que va mucho más allá, De ¿no? acuerdo. Ahora, tal vez sería bueno que les contaras en el debate que hicimos sobre los toros, no se trata de acabar tampoco con el empleo que generan los toros, sino en la ley hay una serie de espacios abiertos para manejar esto. ¿Por qué no nos cuentas algo de eso? Sí, yo creo que tenemos parte de una visión, presidente, y es que quien es animalista no es antiser humano, porque el ser humano es un animal. Entonces, cuando uno quiere acabar una industria como esta, en este caso la tauromaquia, hay que reconocer que hay personas, que hay seres humanos que subsisten de la industria, que no son tantas como dicen, porque aquí llegaron a decir barbaridades como que la tauromaquia le aporta más al PIB que el turismo en Colombia. O sea, cosas que absurdas. Al PIB de determinada clase social. Sí, exacto, exacto. Por ahí sí es. Entonces, no son tantas como dicen, pero sí hay personas. Es decir, uno ve, por ejemplo, yo converso mucho con los toreros que van de pueblo en pueblo armando y desarmando la plaza, digamos, ¿cómo se llaman? Las itinerantes. Los que hacen las botas, los sastres, el que recoge el toro muerto y va y lo vende en la carnicería y demás. Son familias que viven, digamos, de esa cadena y que hay que reconocer que existen, que no son tantas, pero existen. Entonces, digamos que la ley establece un proceso de reconversión laboral en la que se organiza una comisión de distintos ministerios, cultura, ambiente, comercio y turismo, bueno, varios otros ministerios, salud, y con participación de ellos en los que ellos digan, mire, si yo era sastre, entonces ayúdenme a montar mi microempresa, pues digamos, para que yo también le teja a otro tipo de artistas. Si yo soy zapatero, pues ayúdenme a tener mi microempresa o mi negocio de zapatería. Entonces, que puedan hacer la transición, o si yo quiero hacer arte, o si yo quiero montar un museo taurino, porque eso también me parece que es válido incluso para validar la historia. Uno no puede prohibir, es decir, uno no puede garantizar la transición de prohibición de industrias de explotación si no resuelve lo que hay detrás, es decir, si no le da una salida a las familias y a los seres humanos que están detrás, digamos, de esa Además, industria. hay que decirlo, Esmeralda, que eso generaba un trabajo muy ocasional. Era Esporádico, corridas cada año durante 15 días. Me parece que eso no aportaba mucho. No. Oye, esto es un Ni a la debate, formalización, es un ni a debate nada. con tu hermano Daniel, ¿no? Sí, tengo ahí con... Problemas de familia. En tema de toros, mi hermano Daniel es Caín y yo soy Abel. Él es partidario de los toros. Yo reconozco que forman parte de una cultura que viene desde Creta, que es de los más antiguos, pero ya llegar a extremos, como algunos taurófilos que sostienen que a los toros les encanta suicidarse, Y que mueren con honor. que mueren con honor, no. Supuestamente están en mismas condiciones, el torero y el toro también. O sea, sí. Completa falacia. No, y además hay un video que está trabajando la Fundación Franz Weber, que ya creo que lo debes conocer, Un documental. en el cual un Vamos a lanzarlo ese día. médico explica, mire, eso es masacrar al toro, realmente le van quitando, no es que le pierda el garbo, no es que lo van pullando, le ponen banderillas y finalmente lo dejan morir de una manera absolutamente inhumana o muy humana para respecto al toro. Así es que yo creo que esos debates, yo sí creo que el tema del animalismo está implantado en los jóvenes como uno de sus ADNs. Así es. La juventud tiene mucho más concepto de lo que es el animalismo, lo que Más o conciencia. las otras generaciones. Y hay una relación más solidaria. Hablando sobre estas nuevas iniciativas de ley, nos contaba sobre el tema de los huevos y de la calidad de vida de las gallinas en Colombia y a veces también pues de los huevos que importamos. ¿En qué va ese tema? Estamos trabajando de la mano con la plataforma Alto, que ha sido una plataforma aliada muy importante en este camino y que ha hecho una tarea muy importante en el país. Tiene que ver con que la gente sepa cuál es el origen del huevo. Es decir, la gallina ha sido criada libremente, es decir, gallina de pastoreo, o ha sido criada en jaulas o en escenarios donde ni siquiera se pueden mover, que era lo que el presidente ahorita mencionaba. Eso es una cosa muy dolorosa. El tamaño de esta hoja que vemos acá, ese es el tamaño
promedio que le permiten a una gallina durante toda su vida. No puede nunca extender sus alas, no puede nunca caminar. Sus huesos no crecen al tamaño que crecen los músculos por la cantidad de medicamentos que les inyectan. Se van deformando. Dolores terribles porque su estructura ósea no resiste su estructura muscular. No ven la luz del día, no pueden tener interacción. Es una cosa de verdad terrible, traumática, monstruosa. Para mí eso es el holocausto, pues digamos, para los animales. Es una cosa muy dolorosa y la gente no sabe qué se está comiendo. Entonces, que claramente cuando uno compra un huevo sepa o es gallina de pastoreo o es una gallina de granja, digamos que es un tema intermedio, o es una gallina criada, digamos, en esos procesos industriales, y que sepa lo que se va a comer y que tome la decisión libre y que obligue a esas empresas a que tengan un proceso industrial más humano y más solidario con esos animales. Eso estamos trabajando y esperamos radicarlo en esta legislatura que viene. No, y lo otro es la utilización de la relación de los animales con la violencia. Por ejemplo, hemos visto perros bomba, caballos o mulas que les ponen bombas, los perros estos que van buscando las minas antipersonas, pues son muy valientes, sí, pero la primera mina que pisan, pues los vuela. En fin, es un debate de mucha actualidad y muy civilizatorio, creo yo, porque Saramago decía que la diferencia entre los animales salvajes y el hombre es que los animales salvajes pues también utilizan la violencia, pero nosotros los hombres nos inventamos la crueldad. Así es. Entonces, y la utilizan los animales por supervivencia. Nosotros. Pues el animal sí, la utiliza para supervivir. Nosotros nos inventamos la crueldad. Y creo que esa es una reflexión interesante para una nieta preferida. Puede ser la de esta, la de que hoy hay otro tipo de debates. En mi época los animales pues eran los que conocía uno en la finca, en fin, los que lo acompañaban en la vida, y a uno se le va muriendo como pedazos de vida que yo mi vida la tengo clasificada por mascotas. Ahí pienso en un concepto que no sé si han escuchado, que es el ecofeminismo. Claro. ¿Lo conoces? Es una propuesta de la que han hablado algunas feministas y ambientalistas que expone una conexión entre la explotación de las mujeres o de las hembras y la explotación del medio ambiente. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, ¿quiénes son los animales más explotados? Las gallinas, las vacas que están dedicadas para la leche, les quitan sus crías desde muy chiquitas y después es una vida pues de explotación. Entonces, pues estas reflexiones también nos permiten ver qué tienen en común las explotaciones pues de los seres humanos y de los animales, y cómo hacemos para liberarnos y pues reducir en la medida de lo posible estas formas de sufrimiento. Cande, ahí hay un tema que me parece muy lindo que me haces recordar. Cuando estamos dando la discusión de la tauromaquia, había un análisis feminista muy interesante. Entonces decían, ¿qué significa la tauromaquia? Es el torero, el matador, que también se utiliza en el tema de conquista y demás, o sea, es matador. El macho que domina a la mujer, que domina la naturaleza representada en el toro, y también es un sistema, digamos, y un espectáculo completamente machista y patriarcal. Porque es justamente eso, uno no ve una torera, digamos, un torero mujer, no la encuentras. Porque es un tema estructural de patriarcado, del macho, del superior, de la masculinidad y del que esclaviza la naturaleza, incluyendo a la mujer. Entonces, y si uno mira todas las industrias de explotación, sobre todo de espectáculos crueles con animales, está liderada por los hombres. Entonces, creo que también ahí hay una reflexión, digamos, uno puede hacer reflexiones desde distintos tipos y la que tú haces me parece que es maravillosa. Todo esto tenemos que replantearlo. Yo decía en otro programa estos, y lo repetí tal vez ayer en uno que me hicieron sobre experiencias de la muerte, que yo creo en el Dios de Spinoza, que era un filósofo que decía que el ordenamiento de la naturaleza, para él ese era el concepto de Dios. Y yo creo que nosotros hemos desordenado totalmente la naturaleza con fenómenos como ese. Y estamos pagando las consecuencias. Yo pienso que sin quitarle la parte que tú señalabas afectiva, la importancia que tienen las mascotas, digamos, para un hogar, para consolidar una familia. Inclusive yo tengo la teoría de que la familia con mascota y sin mascota es una cosa totalmente distinta. Es decir, se ve, ¿no?
también hay que incorporar estos otros debates, el debate de los toros, seguir con el debate de cualquier forma de violencia con los animales tiene que ser rechazada y eliminada. El tema de la biodiversidad, no estamos comiendo físicamente el planeta. Y eso que vivimos en una región que tiene la mitad de los recursos genéticos y de biodiversidad del mundo. Así es que, Eso nos obliga a tener una responsabilidad más grande. por supuesto, y esto fíjense que empezamos con la cuca y el gato y Cecilia y hemos terminado arreglando el planeta y el ecofeminismo. O sea que sí, de alguna manera yo considero que esto es positivo. Estamos ya centrados en el mundo con un tipo de discusiones que son muy profundas y que no creo que se la hubieran planteado nuestros padres ni la misma generación a la cual yo pertenezco. A mí me encanta que tú abras este tipo de espacios para hablar de estos temas que de pronto a veces parecen como secundarios, pero como hemos hablado, pues tienen por detrás un montón de cosas sobre pues nuestra vida en este planeta y la vida de las otras formas de vida. Uh-huh. Entonces, ¿qué mensaje le dejarías a tus nietos acerca de los animales? Yo creo que ustedes quedan mucho más preparados que lo que pude estar yo para que este tipo de, quiero destacar que de sentimientos a favor de las mascotas, de la defensa de los animales, que existía desde antes, se vaya elaborando, se vaya convirtiendo en iniciativas concretas, en propuestas de debate. Me parece que todo eso tiene un significado. Así es que, no sé, es que de los temas que yo veo que han cambiado más a lo largo de mi vida, pues está este tema de que comienza con las mascotas y con los animales, el animalismo, personas que se le han entregado la vida como Esperanza, la cual admiro muchísimo por Esmeralda, perdón, pero Esperanza es como Esmeralda también. Esa Esperanza tiene que ver con nuestro tema, así es que me parece admirable eso y por eso te acompañé en tu proyecto con mucho Muchas gracias. entusiasmo y lo voy a seguir haciendo, estimular. Este logro es suyo, este logro es de toda la gente que puso su granito de arena. Si algo de eso fallaba en esa cadena, hoy no teníamos ley. Y ya se pudo conseguir. Y Esmeralda, ya para cerrar, te quería preguntar, estaba viendo, cuando estaba haciendo mi investigación, vi una entrevista que te hicieron en la tele Letal y tú dijiste una frase y es que los animalistas tenemos que ir paso a paso, que aunque queramos tener muchos logros ya, tenemos que ir poco a poco. Entonces, ¿cuál crees que es ese siguiente paso en la agenda? En la agenda en Colombia, yo creo que el tema de corralejas es necesario porque es un tema que sigue, digamos, esclavizando a los animales para espectáculo y para diversión, pero que también pone en riesgo la vida de seres humanos. Eso me parece que es una cosa completamente de las cavernas. Creo que el tema de peleas de gallos es mucho más difícil. Es una tradición cultural más arraigada. Es una cosa muy compleja, uno la ve en todas las regiones del país, pero yo creo que es un reto del movimiento y es un reto, digamos, que tenemos como país. Yo creo que también empezar a impulsar emprendimientos respetuosos con los animales. Colombia no lo reconoce. Cuando uno habla, por ejemplo, de temas de veganismo y de empezar por ejemplo, a transformar la soberanía y la seguridad alimentaria con tantos productos de regiones que uno a veces ni siquiera conoce, que son maravillosos, que te aportan nutrientes y demás, reemplazarlo simplemente por un tema de carne, yo creo que es un reto que se tiene como Estado, pero no se entiende y se ridiculiza y se ve como una cosa en el plato tiene que haber carne y se resta importancia incluso a toda la diversidad de alimentos que tenemos en el país por regiones. Eso es una locura. Yo creo que hay una cantidad de retos enormes. El tema que ha planteado el presidente me parece maravilloso, que también lo estamos trabajando, reconocer a el papel de los animales en la historia del conflicto armado y reconocerlos como víctimas en términos ecosistémicos, es decir, cuáles son los efectos que ha tenido el conflicto en los ecosistemas, en los ríos, en el agua, en las regiones y también en los animales, por supuesto. Si uno afecta a un ecosistema, pues está afectando a animales. Creo que hay unas discusiones enormes. Nosotros estamos apostándole a varios temas. Ahorita tenemos en agenda un proyecto que también me parece maravilloso que tiene que ver con el uso de la pólvora. Ya va para plenaria del Senado y es por lo menos avanzar en la prohibición de inversión de recursos públicos para espectáculos con pólvora, porque está comprobado
la afectación directa que tiene la pólvora con animales, no solamente domesticados como perros y gatos, sino en aves, en animales silvestres, la contaminación que dejan fuentes hídricas, la contaminación en el aire y los efectos que producen también en algunos tipos de personas, digamos, personas con algunas enfermedades particulares y demás. Entonces, esa es una apuesta que tenemos ahorita. Yo creo que es paso a paso, digamos, debemos avanzar paso a paso. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero así como avanzamos no nos podemos confiar. Porque si uno mira, por ejemplo, las estadísticas mundiales, el consumo de carne se ha elevado de una manera impresionante. Entonces tenemos pequeñas victorias, pero no puede ser que esas pequeñas victorias nos permita confiarnos. Es decir, continentes, países enteros que no consumían tanta carne, que tenían una dieta distinta, hoy están empezando a consumir la carne por efectos de la globalización y por efectos, digamos, Por de gente todo lo como que sucede. mis hermanos y yo que dejamos el vegetarianismo. No, pero fíjense ustedes, eso hace 500 años, cuando el descubrimiento, las culturas gastronómicas de los pueblos originarios eran el maíz en la zona de México y la quinoa y los Así es, tubérculos en la zona andina. Y llegó la cultura de la carne. así es. Así es que eso fue Estamos un de para choque de atrás. culturas. Mm. Bueno, pues yo quiero agradecerles a las dos. Me parece que se han sintonizado muy bien. Estos son los relatos de vida que estamos haciendo, Me encanta. Esmeralda, para no hacer las memorias, porque a mí me dijo alguna vez, Cande, me dijo, pero ¿para qué escribes las memorias si va a haber 500 personas que las van a comprar para ver si salieron? Y 500 más que las van a comprar para ver si no salieron. Entonces, creo que con este sistema, con estos relatos que de alguna manera actualizan lo que ha sido todos estos conceptos, pues vamos a dejar una idea distinta. No, Así presidente, es que, gracias. mil gracias por acompañarnos. Por supuesto, a Cande, que sigue siendo mi nieta preferida, especialmente en estos Después de los podcasts. Cada animales. vez más. Cada vez hace más méritos, Ahorita después pero de... reconozco que los demás nietos están compitiéndole fuertemente y voy a seguir estimulando esa competencia. Muchas gracias, Candy, y muchas gracias. No, presidente y Cande, de verdad, me encantó este espacio, me pareció maravilloso, creo que es muy formador, creo que manda un mensaje maravilloso y de verdad feliz de estar acá y agradecerles enormemente por esta invitación. Bueno, Bienvenida siempre. bueno, muchas gracias a ustedes. Esperen el próximo capítulo de este podcast